Y bueno, continuamos con nuestra sesión de videos de routers MikroTik, así que antes de entrar en materia, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube MikroTik, le dan en el botón de suscribir, la campanita para que les esté informando cada vez que subimos un nuevo video. Recuerden, su servidor Miguel Paz es el quien realiza los videos para ustedes, así que no siendo más, vamos a entrar en materia. En este momento tengo la router board. Vamos a ingresar con la IP 192.168.1.1 y tengo mi configuración de modo router que realizamos en el capítulo 1, en nuestro primer video. Es ideal de que lo tengamos de esta forma, ya que básicamente para entender un poco cómo funcionan estas reglas es recomendable de que tengan la configuración que llevamos hasta el momento. Entonces voy a mostrarles un poco acerca de las reglas que vamos a implementar. Aquí ustedes las pueden ver. Aquí tengo las reglas, ya voy a empezar a explicar un poco acerca de ellas. Y por ejemplo, para que ustedes puedan entender un poco más y así vayan entendiendo un poco acerca de los scripts o de los comandos que se utilizan en MikroTik. Primero que todo, en la primera línea tengo las opciones de menú en donde se van a agregar estas reglas. Me dice que lo primero es IP, Firewall y Filter. Si yo reviso en el menú mediante el Windows, voy a buscar IP, Firewall, esta es la ventana de Firewall, voy a hacerlo nuevamente, IP, Firewall, y el Filter es básicamente el primer menú de pestañas. Así que cada uno de estos adds que ustedes ven aquí básicamente es una instrucción o una regla. Dentro de estos adds encontramos diferentes opciones, por ejemplo el chain, el connection state, el action y el comment. Básicamente todas estas opciones se encuentran dentro de los menús que vamos a ver ahora cada vez que agreguemos una regla. Básicamente estos adds nos indican de que se va a agregar una nueva instrucción. Entonces nosotros hacemos lo siguiente. Si nosotros utilizamos este add como agregar una nueva regla, aquí le voy a dar en el más, vamos a buscar todas estas opciones dentro de estas opciones de configuración de nueva regla, por ejemplo el chain. Este chain me dice que la instrucción es un input, entonces busco dentro de su menú y aquí encuentro el input. La otra opción es el connection state, que se encuentra en esta parte inferior y me dice que la opción es inválida. Finalmente me dice que hay un action que se llama drop. Ese action se encuentra en esta pestaña. Y dentro de su action le voy a indicar que voy a realizar un drop. Y finalmente hay un comentario que me dice denegar conexiones inválidas. Así que dentro de la ventana escribo, le doy en este botón que se encuentra en el menú derecho y le escribo el comentario que dice lo siguiente: denegar conexiones inválidas. Aplico cambios y allí ya tenemos nuestra regla. Entonces básicamente vamos a empezar a agregar de forma gráfica estos comandos para que ustedes más o menos tengan la idea de qué es lo que sucede cuando nosotros agregamos las reglas y cómo se interpreta a través de comandos. Muchas veces cuando ustedes buscan tutoriales en internet se van a encontrar con muchos scripts como estos en los cuales vemos estas cantidades de reglas y no sabemos cómo utilizarlos o cómo funcionan de forma adecuada o qué básicamente está realizando. Entonces es un buen ejercicio realizarlo de esta forma porque entendemos de forma gráfica cómo está interviniendo esta regla en nuestra configuración. Aparte de eso, antes de continuar con las otras reglas, es necesario de que manejemos unos conceptos básicos de firewall que vamos a ver
en este momento antes de continuar con las reglas. Adicionalmente, como recomendación, yo les recomiendo de que los comentarios de las reglas los agreguen en español. Van a encontrar muchas veces que cuando ustedes buscan los comandos en internet están basados en tutoriales que están generados en idioma inglés. ¿Y qué es lo que sucede? Los agregamos, pero realmente no sabemos, si no dominamos ese idioma, no sabemos realmente qué está haciendo cada regla. Y cuando empecemos a tener problemas en nuestra red, no vamos a saber qué regla es la que debemos de intervenir para solucionar dicho problema. Entonces mi recomendación es hacerlos en español. Igualmente voy a dejar las reglas en los comentarios para que ustedes puedan tenerlos a la mano. Entonces, no siendo más, vamos a ver un poco acerca de cómo funciona el firewall a través de estos modelos de router board, a través del sistema operativo Router OS. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo de la red que estamos trabajando actualmente. Esta es la red que configuramos en nuestro primer video. Tengo una conexión a internet, la cual está manejando una red 0, una conexión, establezco una conexión a través del puerto WAN, recibiendo esta IP, genero una red local, que es la siguiente, configurada en el bridge 1 LAN, y finalmente mi laptop está recibiendo este direccionamiento. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta el firewall? El firewall básicamente lo que hace es dividir, como hay un NATeo, que fue en el que realizamos el enmascaramiento en nuestro router, estas redes están básicamente separadas y mediante el firewall lo que vamos a hacer es indicar por medio de reglas que puede entrar, atravesar o salir. Entonces para eso tenemos lo siguiente. La primera de ellas es la instrucción de forward. La instrucción de forward básicamente lo que hace es atravesar el router. Por ejemplo, hay una conexión de internet que necesita llegar hasta nuestro laptop. Lo que va a hacer es, llega desde internet, llega a nuestro puerto WAN, atraviesa el router y finalmente llega a nuestro dispositivo cliente, que en este caso es el laptop. El forward también se puede presentar en sentido inverso. También puede haber un forward desde nuestra red local, un dispositivo cliente necesita salir a internet, entonces desde su IP direccionamiento local llega a la red LAN del router, atraviesa el router saliendo por el puerto WAN y finalmente llega a internet. Entonces puede presentarse forwards en los dos casos, que atraviesan el router desde la WAN hacia la LAN, o puede presentarse el forward desde la LAN que atraviesa el router para llegar a la WAN. Tenemos otra instrucción que se llama el input. El input llega desde afuera hasta el router. Por ejemplo, desde internet hay una solicitud que necesita llegar únicamente hasta el router, no va a atravesar para llegar a nuestra LAN, sino que simplemente llega hasta el router. Entonces, básicamente este tipo de instrucciones que llegan hasta el router, por ejemplo, un pin, si ustedes cuando se encuentran de forma remota y muchas veces lo que hacen es hacerle un pin al router que tiene configurada la WAN para validar si tiene conexión, básicamente estamos haciendo un input. Desde una conexión de internet estamos tratando de hacer una conexión únicamente con el router y allí finaliza. Eso normalmente se le llama un input. Ahora, el input no se presenta únicamente de esta forma, también puede presentarse un input desde nuestra red local hacia el router. Con el mismo ejemplo, vamos a hacer un pin dentro de la red local, apuntamos a la IP del router, la conexión va a llegar hasta ahí, no va a atravesar el router, entonces sería un input desde nuestra LAN hacia el router. Esta es la otra forma en que se presenta el input. Y finalmente tenemos el output, que lo que hace es que desde el router directamente trata de salir una conexión hacia afuera. Basándonos en el mismo ejemplo del pin, las router board MikroTik tienen su opción de hacer pin. Nosotros desde directamente la router board podemos hacer un pin hacia internet. Entonces el pin se origina desde el router y trata de llegar hacia internet. Y también se puede presentar un output hacia la red local.
El mismo ejemplo, realizamos un pin directamente desde la router board hacia un equipo de nuestra red local y allí estamos generando un output. Su origen es el router y finaliza a un dispositivo de la red local. Entonces aquí estábamos brindando una explicación básica. Recuerden que a medida que vamos avanzando en los videos vamos a ir obteniendo conceptos más avanzados. Les vamos a brindar los conceptos más avanzados a medida de que vayamos avanzando en los videos, ya que la idea es que ustedes o las personas que empiezan a ver estos videos sean personas que tienen conocimientos muy básicos o apenas están iniciando con este tipo de router boards MikroTik. Así que ya teniendo esto claro, vamos a revisar un poco acerca del código y nos encontramos con lo siguiente. Todos los comandos que estamos generando aquí son un input. Entonces básicamente estas primeras reglas de firewall que vamos a configurar, básicamente estamos protegiendo lo que llega hacia nuestro router. Entonces vamos a continuar con las reglas. Allí tengo mi primera regla. Ahora voy a configurar la segunda regla. En la segunda regla tenemos también un input. Me indica de que configuremos como protocolo ICMP. Me voy a la opción de protocolo, busco ICMP. Después me voy a la pestaña de Action para buscar Action y le voy a decir de que voy a aceptar tráfico de pin, o sea, voy a aceptar pines en mi router board. Y finalmente, como comentario, les voy a indicar permitir pin. Aplico cambios y le doy OK. Entonces ustedes se van a dar cuenta que en la primera columna, donde se encuentra el numeral, aparecen unos números. Estos números básicamente nos indican el orden que tiene este firewall. Y otro concepto que tenemos que tener claro en los firewalls es que funcionan en orden jerárquico. ¿Qué quiere decir? De que una vez que empiece a circular tráfico en el router, va a pasar ese tráfico por estas reglas en el orden en que se encuentran, primero por la 0, luego por la 1, luego por la 2 y así sucesivamente. Así que una vez que terminemos vamos a explicar qué es lo que sucede. Continuamos con la siguiente regla. Igualmente input. Y vamos a buscar la opción de estado de conexión. Y vamos a seleccionar establecidas y relacionadas. La acción va a ser aceptar y como comentario le vamos a indicar permitir conexiones establecidas y relacionadas. Le damos OK, aplicar. Y una vez que nosotros empezamos a ver tráfico, básicamente nos está indicando de que la regla está haciendo proceso. Si por ejemplo esta instrucción es de aceptar, entonces está por ejemplo en este momento permitiendo ping. Aquí tengo un pin sostenido a la 1.1. Vemos de que nos empieza a mostrar cuánto tráfico de bytes y de paquetes se está generando. Voy a cancelar el pin. Y vemos de que esta regla, el tráfico se frenó, debido a que en ese momento no se está generando pin. Continuamos. La siguiente regla es también un input. Y le vamos a indicar un source address. El source address básicamente sirve para indicarle que
esta instrucción lo que va a tomar como referencia es esta dirección IP o red como tal. ¿Qué va a suceder con esta regla cuando le asigno una red? Prácticamente lo que va a suceder es que solamente va a afectar la instrucción que yo ponga aquí a la red que tenga, o digamos, ese tipo de tráfico tenga como origen esta red. Vamos a ver qué sigue dentro de la regla. Le vamos a decir de que tenga como interfaz de entrada el Ether 1 y vamos a seleccionar esta opción de aquí, en la cual básicamente nos va a generar es como una opción inversa. Normalmente si yo selecciono la opción predeterminada, le estoy diciendo todo lo que tenga desde origen o como fuente la red 1.0 y que trate de entrar por el puerto Ether 1 WAN, va a aplicar el resto de instrucciones que nosotros vamos a manejar. Pero si yo le selecciono esta opción, le estoy diciendo todo lo que tenga como origen la red 192.168.1.0 de máscara 24 y que trate de ingresar por cualquier otro puerto excepto el Ether 1 WAN. Entonces ven cómo cambia la instrucción. De esta forma, todo lo que tenga trate de llegar hasta el router que tenga como origen o fuente esta red y entre por el puerto WAN. Vamos a terminar la regla para que les quede un poco más claro. Vamos a darle a aceptar y el comentario nos dice permiso al router. Entonces la acción como tal va a ser de que ese tipo de tráfico lo vamos a permitir. Ahora vamos a ver básicamente lo que nos está indicando la instrucción. El input ya vimos de que ya les expliqué de que básicamente es lo que llega desde afuera y finaliza en el router, ya sea de la WAN o de la LAN. Pero le estamos diciendo de que la red de origen es la 192.168.1.0, o sea que estamos llegando desde la LAN. Entonces todo lo que trate de llegar al router desde la red LAN y que tiene que entrar por el Ether 1 WAN, lo vamos a aceptar. Pero ¿qué sucede? Nuestra red LAN se encuentra en el bridge 1. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, marcamos la opción aquí, estamos indicando lo inverso al puerto que aquí le estamos marcando y quedaría de la siguiente forma. Todo lo que trate de llegar desde la red local hacia el router por cualquier otra interfaz excepto la Ether 1 WAN, lo vamos a aceptar. Entonces aplicamos cambios, le damos OK, allí sigue nuestra regla, y si miramos las interfaces, entonces le estamos indicando todo lo demás, todas las interfaces, Bridge 1, Ether 2, Ether 3, Ether 4, Ether 5, WLAN 1, tienen permiso de ingresar si están dentro de la red local al router, excepto el puerto WAN. Entonces de esta manera estamos protegiendo de que alguien trate de ingresar a nuestro equipo desde una red externa, o sea, desde una red WAN. Entonces eso es muy importante porque si no necesitamos administrar nuestro router desde internet, pues no necesitamos dejar el paso abierto, ya que pueden generar ataques y van a ser, si logran tener éxito en sus ataques, van a ingresar a nuestro router y lo van a poder manipular a su gusto. Entonces esto es una forma básica de proteger el acceso. Entonces voy a terminar las reglas y vamos a ver cómo funciona. La siguiente instrucción finalmente es un input con una acción de drop
Entonces nos dice input action drop y como comentario dice denegar todo lo demás. Entonces esta regla es bastante importante y necesito que le presten bastante atención a esta regla final. Esta regla final va a tomar, recuerden que el firewall va a procesar el tráfico de forma jerárquica. Entonces estoy denegando algunos servicios, estoy aceptando unos y todo lo que no haya pasado por estas reglas, finalmente esta regla a lo último lo que va a hacer es que no lo va a permitir. Entonces básicamente aquí ya le estamos indicando qué es lo que vamos a permitir que llegue a nuestro router y todo lo demás que trate de llegar a nuestro router simplemente lo vamos a rechazar. Entonces si aquí empezamos a ver este tipo de tráfico, básicamente lo que está sucediendo es de que ese otro tipo de tráfico no lo está permitiendo, lo está bloqueando y básicamente ya está funcionando. Entonces vamos a ir probando las reglas. Vamos a validar el tema, por ejemplo, de orden jerárquico. Creamos una regla que básicamente nos permite realizar ping al equipo y esa regla se encuentra en la segunda instrucción. La primera básicamente niega las conexiones inválidas. La segunda básicamente lo que hace es permitir el ping, pero vamos a cambiar el orden a ver qué es lo que sucede. Vamos por ejemplo a bajarlo aquí y vemos de que básicamente no generó ningún inconveniente, todo funciona normal, estoy obteniendo ping, pero si lo bajo como última instrucción, vamos a ver entonces qué es lo que sucede. Entonces tengo una conexión activa, vamos a generarla nuevamente. Allí me responde. Tengo otra regla que permite comunicación con mi red local, la voy a bajar de nivel, me permite conexión y finalmente las conexiones establecidas y relacionadas las voy a bajar y allí ustedes empiezan a ver lo que sucede. Entonces básicamente ¿qué es lo que sucedió? Las reglas que prácticamente permiten ingresar algún tipo de tráfico hacia el router se encontraban en la parte superior, así que había conexión, pero finalmente las dejé en el último nivel y dejé en un nivel superior las que deniegan el acceso. Entonces el tráfico está siendo procesado primeramente por las reglas que no permiten cierto tráfico y una vez que ese tráfico es desechado pues no continúa y simplemente no es procesado por las demás reglas. Debido a que ya básicamente le corté el acceso del tráfico al router a través de IP, voy a tratar de ingresar por dirección MAC. Allí tengo el acceso. Si trato de ingresar por IP, pues simplemente no va a funcionar. Entonces voy a mostrarle nuevamente qué va a suceder cuando trate de ingresar por IP. Me aparece el dispositivo, trato de conectarme, no genera ningún tipo de conexión, pero si selecciono la MAC, sí podría ingresar debido a que el bloqueo que estoy realizando en el firewall es únicamente a nivel de IP. Si subo de nivel, la opción de acceder mediante IP al router, entonces ya debería de tener
acceso mediante IP. Entonces vamos a hacer la prueba. Selecciono la IP, le doy conectar y vemos de que ya tengo ingreso. Entonces hay que tener muy claro el orden jerárquico, básicamente, qué es lo que hace. Ustedes se preguntarán, por ejemplo, pero la dirección, la regla del PIN está por debajo del drop y estoy recibiendo PIN. Esto es debido a que esta regla de input, básicamente, únicamente le estoy indicando direccionamiento, fuente, qué interfaces de entrada están habilitadas, y con simplemente de que mi tráfico cumpla esas dos condiciones, mi tráfico va a funcionar. Entonces dentro de eso no estoy especificando protocolos, entonces básicamente deja funcionar todos los protocolos. Al desactivar la regla, el PIN se cae, no funciona, pero si subo mi opción de PIN, ahí perdí conexión ya que deshabilité el acceso por IP. Voy a subir el del comando de PIN y allí vemos de que ya el PIN responde, pero ¿qué es lo que sucede? Como la regla de red que permite el acceso por medio de IP hacia el router está deshabilitada, no tendría acceso si lo tratara de hacer por IP. Entonces voy a seleccionar la IP, trato de acceder y como podrán darse cuenta no funciona. Actualmente la regla, únicamente el firewall en este momento, como lo tengo configurado, va a permitir conexiones únicamente de PIN. Una vez que esta regla básicamente le está diciendo todo lo demás que se encuentre en la parte, el resto de lo que me está llegando, o sea, todo lo sobrante de lo que estas reglas de acá arriba han procesado, lleguen, simplemente las demás la voy a denegar. Entonces eso es lo que ocasiona de que el resto de tráfico no funcione, y eso es lo importante de esta regla. Esta regla, lo recomendable es que se encuentre en la parte inferior para que todo lo sobrante simplemente ni siquiera pueda llegar al router. Entonces vamos a habilitar finalmente la regla de red que permite el acceso a la red, y con eso ya tenemos la configuración de firewall básica que debemos de implementar en nuestro router. Este tutorial es muy importante y se lo recomiendo mucho a los usuarios iniciales de MikroTik o los que de pronto no tengan mucha experiencia. ¿Por qué razón? Porque he visto muchos casos en los cuales configuran los routers y nunca le agregan ni una sola regla de firewall. Les recuerden que el firewall básicamente es lo que va a proteger la red de lo que llega hasta el equipo o lo que va a atravesar el router. Así que si ustedes, por ejemplo, en el peor de los casos trabajan con IPs públicas y no configuran firewall, el router simplemente lo que va a hacer es recibir una cantidad de ataques que tarde o temprano lo más seguro es que tengan éxito y vamos a perder la administración del dispositivo, nos van a llenar de virus, de ataques la red, y esto es algo que no queremos. Así que por el momento en este video vamos a terminar en esta parte, vamos a ir reforzando en cada uno de estos videos el tema de seguridad, qué reglas deberíamos de configurar y cómo funcionan para que ustedes manejen el concepto bastante claro. Así que bueno, les doy muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado para estar con nosotros en este video. Recuerden suscribirse al canal para seguir recibiendo notificaciones de los videos que estamos realizando, darle me gusta si les gustó el video para apoyar este canal y que podamos continuar con este tipo de trabajos. Recuerden que mi nombre es Miguel Paz, nuevamente les doy gracias por el tiempo que nos han dedicado y nos vemos hasta la próxima.